Muy buenas noches y bienvenidos una semana más aquí a La Quinta Esquina, este programa que realizamos, como saben, entre la prensa, la radio y la televisión. El Mundo Diario de Valladolid, es Radio Castilla y León y también La 8 Valladolid se dan la mano cada semana para abrir esta mesa de debate sobre los asuntos de actualidad. Y como siempre contamos con un invitado. En este caso damos la bienvenida a nuestro plató a Vicente Andrés, que es el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León. Bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este programa. Un placer contar con usted aquí esta noche. Muchos los temas a debate y vamos a presentar también a nuestros compañeros. Por parte del periódico, ese diario El Mundo de Valladolid, tenemos a su subdirectora Felipe Ramos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Y Luis Huerga, también director de informativos y programas de Radio Castilla y León. Buenas noches. Vamos a comenzar, si os parece, por ese balance de unos 8 meses que lleva al frente del sindicato castellano y leonés, en este caso de Comisiones Obreras, Vicente Andrés. El 3 de junio era elegido. De esos primeros objetivos vamos a hacer ese balance a lo que se ha encontrado y a lo que se tiene ahora en mente. Vamos a trazar esas líneas. Bueno, muchas cosas han pasado en estos 8 meses, ¿no? Porque ha sido una entrada y un momento muy trepidante, ¿no? Porque a las pocas semanas de estar en el cargo tuvimos que participar en nuestro Congreso Confederal en Madrid, donde se produjo un cambio importante también en la dirección de nuestro sindicato a nivel nacional, que significaba un cambio generacional, que marchaban o salían del sindicato aquellos que habían estado en la fundación del sindicato en aquellos momentos de 1977, que es cuando el sindicato se legaliza y se constituye como organización sindical. Entonces fue un hito importante para la organización de Castilla y León el estar presente en ese congreso y facilitar un congreso de unidad, porque fue un congreso que salió con una posición unánime del relevo generacional. A partir de ahí, pues lógicamente aquí no hay tiempos de descanso ni periodo de prueba, hay que entrar directamente a los problemas que acontecen al mundo laboral, porque los problemas de los trabajadores y las trabajadoras no esperan a que los dirigentes sindicales tengamos ese periodo de prueba, ¿no? Entonces tuvimos que ponernos a trabajar rápidamente, porque ahora estamos en un momento histórico de salida de la crisis, de configuración de un mercado laboral nuevo, y por lo tanto había que atender, enfocar los acuerdos del diálogo social que empezamos en septiembre y que ahora en breve alcanzaremos un acuerdo, o la negociación colectiva, que en aquellos momentos estaba en el alero el tema salarial, en una negociación con la COE a nivel nacional. Entonces la organización tuvimos que tensionarnos a trabajar rápido. Por tanto, la entrada, como digo, fue con mucho estrés y a la vez pues acomodarnos todo el equipo de dirección, porque hubo un cambio importante también en la dirección. Cerca del 70% de las personas que se incorporaban eran nuevas en la responsabilidad, entonces había que acoplar todo eso sin perder el ritmo de las cosas. Por lo tanto, bueno, como digo, muy trepidante la entrada. Y bueno, en el campo personal, pues al principio, como no puede ser de otra manera, pues con muchos miedos, con mucho vértigo, de esas dudas que te entras si vas a hacer bien las cosas o no, porque la experiencia vale como elemento a contar, pero yo me enfrentaba a situaciones absolutamente nuevas que no había vivido, como es dirigir un equipo tan grande como el que tenemos, de una organización tan importante, que tenemos 95.000 votos en Castilla y León, cerca de 60.000 afiliados, 5.000 delegados, 185 convenios sectoriales. Es decir, dirigir toda esa organización da vértigo. Entonces, bueno, los primeros meses tengo que decir que tuve, no voy a decir que lo pasé mal, pero apenas dormía, con ese exceso de responsabilidad quizá de intentar hacerlo bien. Bueno, ya llevamos 8 meses, yo me siento un poquito más seguro en mi trabajo, y el equipo que tenemos en el sindicato, en la dirección, está a pleno rendimiento, estamos todos a pleno rendimiento y bueno, afianzándonos y sobre todo con mucha ilusión. Yo hay días que hasta me voy contento a casa. Bueno, eso no está mal. No está mal. Un equipo en el que además la mujer tiene una presencia importante, ahora que se acerca también ese 8 de marzo, y en el que también hay mucho que hablar todavía sobre esa brecha salarial, ese techo de cristal y otros tantos asuntos que no acaban de romperse. Sí, el sindicato, en el Congreso propusimos hacer una ejecutiva paritaria, ¿no? Son 12 miembros, 6 mujeres, 6 hombres, y luego la Secretaría General, que era la que se tenía, al ser impar, se tenía que decantar de un lado o de otro. En este caso
me tocó a mí y por lo tanto, pero lo que es la comisión ejecutiva somos paritarios. Se nota bastante en los debates ese elemento que se ha introducido nuevo, una perspectiva también de género importante en todos los debates que hacemos, y está ayudando mucho al sindicato a pegar un giro, no solo en el relevo generacional, que es importante, pues son mujeres jóvenes las que se han incorporado, sino también de la posición, como digo, de género y de juventud, y eso al sindicato le está ayudando mucho, le está ayudando a conectar. El gran reto que tenemos en el sindicalismo actual es precisamente la precariedad, la desigualdad que se ceba fundamentalmente en las mujeres, y ahí el sindicato va a responder con contundencia porque hay que forzar las situaciones, ¿no? Hay una brecha salarial que con la crisis se redujo, pero por el efecto de que todos perdíamos derechos y salarios, perdían más los que más tenían, incluidos los hombres, y ahora con que se empieza a salir de la crisis, otra vez se vuelve a abrir la brecha. Es más notable. Es inaceptable. Entonces, tiene que haber una respuesta, tiene que haber una reforma legislativa, porque el problema no está en los convenios colectivos que firmamos. Ojalá estuviera ahí, porque entonces estaba resuelto. Sería inconstitucional la discriminación en un convenio colectivo. Vienen en otras prácticas, en la cultura también, en la educación y en la cultura empresarial y en los sectores que están feminizados, y sobre todo en el tema de contratación. La reforma laboral ha sido un terrible mazazo para las trabajadoras, porque permite una flexibilidad absoluta, y los contratos a tiempo parcial, el 75% de las mujeres, de los contratos a tiempo parcial son de mujeres, y ahí es donde se produce el mayor índice de desigualdad. Luego en las categorías también se están produciendo, pues que las categorías más altas suelen ser masculinas y las más bajas femeninas. Por lo tanto, hay una cuestión muy relevante en la sociedad, que una sociedad moderna como es España, una economía como la española, no puede permitirse que haya empleos malos y empleos peores, género más beneficiado y género más perjudicado. Tenemos que dar un golpe en la mesa. Le vamos a dar, hemos convocado una huelga general que ya se ha anunciado en Madrid, de 2 horas por turno el próximo día 8 de marzo, coincidiendo con el resto de organizaciones, porque hay una huelga también estudiantil, una huelga de consumo y una huelga de cuidados, y una huelga laboral de 2 horas por turno, convocada por los 2 sindicatos mayoritarios, para confluir en una gran movilización ese día por la tarde en las ciudades de España y de Castilla y León. Habla usted de equiparar, habla usted de una ejecutiva igualitaria, hombres y mujeres, pero por ejemplo, ya hablamos ahora de la brecha salarial, ya hablamos ahora de la crisis, pero ¿qué falta para que quien esté sentado ahí como secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León sea una mujer y no un hombre? Porque ni en UGT ni en comisiones, ni casi en los partidos políticos se ve ese punto final. Sí, podrá haber ejecutivas paritarias, pero la cabeza visible siempre es un hombre. Bueno, eso hay comunidades autónomas donde son mujeres. La organización más grande que tiene Comisiones Obreras Territorial, como es Andalucía, es una mujer la que está al frente. No, me pregunto por Castilla y León. En nuestra Castilla y León, de 6 federaciones que tenemos, 3 son mujeres las que dirigen esa organización. O sea, tenemos una representación superior al porcentaje de nuestra afiliación. Por lo tanto, las mujeres... ¿Pero no cree usted que el problema de la paridad es que se ha llegado a que basta con cubrir un porcentaje? Y no se ha entrado en el fondo de la cuestión. Hablamos mucho de porcentaje, hablamos mucho de listas cremallera, par, impar, pero no cree que se está mucho en el porcentaje y no se ha entrado a analizar el fondo de la cuestión. Yo doy el porcentaje porque, como has preguntado, yo te digo que hay una gran participación de las mujeres con puestos de responsabilidad en ejecutivas, con puestos de responsabilidad dirigiendo organizaciones del sindicato muy importantes, y por lo tanto eso luego se refleja también en datos. Las cosas se miden por la brecha salarial, cuánto cobra un hombre más que una mujer, y dónde está la discriminación en los contratos a tiempo parcial, que son mayoritariamente mujeres. Entonces, traducido a porcentaje, yo te contesto lo que creo que me has preguntado, y si no, pues lo intento de otra manera, pero es que la buena parte de las responsables sindicales de nuestra organización son mujeres. Incluso el porcentaje es superior de responsabilidad en los órganos que la propia afiliación que tenemos. Por lo tanto, en ese sentido estamos satisfechos, y ojalá ocupe
hubiera ocupado mi puesto una mujer, quiere decir que yo estaría en otras responsabilidades posiblemente más cómodas, porque esto es un puesto, en fin, de bastante trabajo, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí, yo tiro para adelante y me gustaría que el relevo mío, si fuera posible, fuera una mujer. Yo vengo de mi federación, antes de estar en la Unión de Castilla y León, venía de mi federación de servicios privados, el sector de comercio y servicios, y después de 10 años de secretario general y que di el paso a la Unión Regional, quien me sustituyó fue una mujer, que ha estado también muchos años, y quien ha sustituido a esa mujer ha sido precisamente otra mujer. Es decir, a mí me gustaría que así fuera, y en el sindicato hay mujeres muy capaces para dirigir el sindicato como yo o mejor que yo. Hablaba usted al principio en su análisis de estos 8 meses que decía que estábamos ahora en un periodo de, cito textualmente, salida de la crisis. Oiga, ¿se puede hablar de salida de la crisis con lo que acaba de decir, brecha salarial, contratos temporales, diferencias salariales entre unos y otros, con el último dato del paro, donde ha vuelto a subir el paro, donde se ve esa estacionalidad, y que curiosamente donde prácticamente ha subido el paro en Castilla y León ha sido mujeres? ¿Se puede hablar realmente de una salida de la crisis? ¿No nos están engañando a todos con esa salida de la crisis? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que con la pregunta has hecho la respuesta, ¿no? En términos macroeconómicos estamos saliendo de la crisis, ¿no? Ya hemos recuperado los índices de PIB, de riqueza nacional, también de comunidad autónoma. Llevamos 4 años de crecimiento económico. Hemos salido de la zona de riesgo de déficit excesivo de la Unión Europea. Los empresarios están triplicando los beneficios sobre los salarios y el incremento de los salarios, están repartiendo dividendos, en fin, la economía, España va bien para los que va bien, para los trabajadores estamos en peor situación con diferencia que antes de la crisis. Por lo tanto, la crisis económica sí que hemos salido, pero con un país muy desigual. Lo decíamos el otro día en un debate, en Castilla y León había en 2008 un PIB de 57.000 millones de euros y en aquel momento había 80.000 parados. Ahora tenemos el mismo PIB, 57.000 millones de euros, y hay 160.000 parados. Es decir, misma riqueza, el doble de parados, 80.000 más, por lo tanto, 162.000, creo que es exactamente. Entonces, la riqueza ha ido a parar a otras manos que no son el conjunto de la sociedad, y por lo tanto hay menos empleo y se han bajado los salarios. Por lo tanto, la salida a la crisis está siendo nefasta para los trabajadores, porque es verdad que se ha creado empleo, en fin, pero que es que el empleo que se crea es precario y pobre. Hay en Castilla y León unos 140.000 trabajadores y trabajadoras con contrato parcial. El 75% son mujeres, pero son 140.000 exactamente. 160.000 parados y 150.000 temporales. Es decir, casi 450.000 personas que salen del mercado laboral o que son precarios, 450.000. La mitad, por lo tanto, de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León están en un mercado precario, pobre o en el desempleo. Esa es la realidad. Claro, esa pobreza no se ve en las calles. Esto no es la India, donde la gente esté por la calle pidiendo, durmiendo en la calle, masivamente, ¿no? En fin, la pobreza es silenciosa, la gente se queda en las casas, pasa frío, pasa hambre, pasa necesidades sociales, y esa es la verdad. Otra cosa es lo que se nos ve a los que tenemos la suerte de tener un contrato a jornada completa y llevar una vida medianamente aceptable. Pero hay 450.000 personas de 900.000 trabajadores que hay en Castilla y León que están en situación de precariedad, entrando y saliendo del mercado de trabajo y con salarios bajos. Claro, no, me había quedado porque, claro,
hablar de tener un contrato a jornada completa y de decir que es para llevar una vida meridianamente aceptable y hablar de eso como suerte es decir, da un poco buena cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Me había quedado un poco con esa frase. Hemos hablado de la mujer, de esa diferencia, pero luego también salarial sobre todo, y de posibilidades de acceso al mercado laboral, pero luego también hay otro colectivo muy sensible que es el de los jóvenes. Hablaba usted de ese proceso de rejuvenecimiento de las centrales sindicales. Entiendo que también, bueno, pues para compasar un poco a las necesidades de los nuevos tiempos, y yo le quería plantear dos cuestiones. Por un lado, no sé si ustedes se encuentran con especiales dificultades a la hora de captar nuevas filiaciones al sindicato, a los sindicatos, pues no sé si por una cuestión de que, bueno, el joven tiene más dificultades para acceder a un mercado laboral y quizá esa cultura laboral no la introduce en su acervo desde pronto. Yo no sé si eso se puede llegar a notar a la hora de tener afiliados, y luego, por otro lado, si se están haciendo suficientes esfuerzos para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, más que nada porque esto tiene una consecuencia muy directa que estamos padeciendo en provincias como Valladolid y en comunidades como Castilla y León, que es la cuestión de la despoblación. Bueno, la primera, el sindicato, al menos el mío, el sindicato que yo represento, Comisiones Obreras, está subiendo de afiliación, digamos, este es el 5º año después de la sangría de empleo que nos trajo la crisis. Lógicamente, cuando la gente está en el desempleo, no tiene ingresos, bueno, pues la posibilidad de pagar una cuota está limitada. El sindicato ahí sufrió de forma considerable, lógicamente en la misma proporción que aumentaba el desempleo, ¿no? Pero el sindicato lleva ya creciendo en afiliación, especialmente en Castilla y León, de forma considerable, y entre ellos mujeres y jóvenes. Lo digo porque el dato lo estuvimos viendo el otro día en la Comisión Ejecutiva Autonómica, y hay un importante incremento de afiliación de jóvenes, más proveniente del sector industrial, claro, porque la afiliación viene donde hay empleos un poquito más estables, por decir una manera. Cuando la gente entra y sale del mercado de trabajo, pues casi no le da tiempo ni a afiliarse a un sindicato. Lo comentábamos el otro día. Hay unos 20.000 trabajadores más, activos más en Castilla y León durante el año 17, y se hicieron 1 millón de contratos. 1 millón de contratos para 20.000 puestos de trabajo netos el año 2017. Entonces la gente entra y sale de las empresas, contratos muy bajos, de muy poco tiempo. Entonces ahí la afiliación no es fácil, ¿no? Porque no hay seguridad de va a estar 15 días. Sin embargo, donde hay una mayor estabilidad, por decir una manera, que es en el sector industrial, ahí la afiliación, y en la propia administración pública, la afiliación de los jóvenes está siendo importante por encima del resto de los colectivos, digamos, de hombre, porque también de mujer hay una afiliación importante. Los trabajadores en Castilla y León. Claro, nosotros, en nuestras empresas en Castilla y León, nuestra intensidad tecnológica es baja o media baja, lo comentábamos también el otro día, ¿no? El sector primario, que es importante, el agrario y el ganadero en Castilla y León, pero sus trabajadores son trabajadores muy mal remunerados, y en una parte buena son trabajadores autónomos, con bajos salarios y con poca productividad en el sector agrario. El sector industrial, tecnología baja o media baja, el sector servicios también a nivel tecnológico bajo. Por lo tanto, mientras que los jóvenes, cada vez hay más universitarios formándose, no tiene salida en el mercado laboral de Castilla y León, porque son sectores o actividades con un bajo valor añadido, y por lo tanto buscan salida en mercados que vayan acorde con su preparación, y eso es lo que produce la salida masiva de jóvenes que están muy preparados, son la generación de jóvenes más preparados, pero para trabajar aquí en el sector servicios, en el comercio, la hostelería, donde los salarios son bajos, pues lógicamente ensayan, prueban salir al exterior. Y yo creo que ese es el problema que tenemos con los jóvenes que buscan en otros lugares, ¿no? Debido al nivel tecnológico y al mercado, al sector productivo de nuestra comunidad. Luego hay empresas punteras, empresas importantes, pero estamos hablando de poquitas. La mayoría, la inversión, por tanto, en I+D+I de las empresas de nuestra comunidad es tan baja que el cambio de modelo productivo
o hay un tirón por parte de la Administración sobre este asunto, vamos a seguir teniendo un mercado tecnológicamente hablando muy bajo, y eso es poco competitivo, y eso tira para abajo de los salarios, porque al final son categorías y especialidades pues de poco cualificadas, y eso tira para abajo de los salarios, y es lo que hace que en Castilla y León tengamos un 10% menos de salarios que en el conjunto del Estado. Y con toda esta situación, este panorama que usted dibuja, ¿no cree realmente que de cara a la sociedad, de cara al ciudadano, de cara al castellano y leonés, de cara al vallisoletano, están teniendo ustedes una imagen demasiado complaciente con el poder político, con las políticas que se están ejerciendo? Y le puedo citar frases suyas: España va bien para quien va bien, los trabajadores están cada vez peor, la salida de crisis está siendo nefasta para los trabajadores, la pobreza es silenciosa. Con este panorama, ¿no están ustedes, verdad, siendo quizás demasiado complacientes, más allá de manifestaciones y huelgas que van a hacer en días concretos, que son señalados, 1 de mayo, 8 de marzo, no sé? Bueno, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Si hay algo que resiste a este sistema de desigualdad, somos los sindicatos, sin lugar a duda, ¿no? No hay que perder de vista que hubo una reforma laboral que entrega todo el poder a los empresarios en detrimento de los trabajadores. Convenio colectivo, o le pactas o te quedas sin él. Es así de la famosa ultractividad, ¿no? Es decir, el convenio colectivo vence. Antes, cuando acaba el convenio, seguía sin edie hasta que fuera sustituido por otro nuevo. Ahora, cuando vence un convenio colectivo, si en un año no lo has renovado, te quedas sin convenio. Es decir, los trabajadores que ingresan van al salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es mejor pactar un mal convenio que quedarse sin convenio colectivo. Y eso es lo que ha provocado la reforma laboral, quitarnos las herramientas, nos han desnudado ante los empresarios. Entonces, tienen la sartén por el mango. El aumento del desempleo, el vencimiento de los convenios colectivos, la facilidad para despedir. Ya no hablo de que sean baratos los despidos, que también, sino la facilidad de despedir, nos dejan sin absolutamente herramientas. Entonces, claro, eso crea desigualdades, crea pobreza. Y ese es el problema, que nos han quitado a nosotros las herramientas que teníamos para intentar redistribuir de forma ecuánime un poquito. O sea, a los trabajadores no le queda otra que conformarse con lo que hay. No, nosotros somos combativos, nosotros luchamos, nosotros estamos en los convenios colectivos, hacemos conflictos donde no hay acuerdo, llevamos a los tribunales a las empresas que no cumplen la ley o que abusan del cumplimiento de la ley, y guerreamos cuando es necesario para defender los intereses de los trabajadores. Pero es que parece que aquí solamente se entiende que los sindicatos luchan cuando hay una huelga general que se cierra España, ¿no? Los sindicatos no solamente estamos en la calle, que se nos ve y vamos a estar dentro de poco, sino que es que estamos en las empresas. El estado del sindicalismo se desarrolla en el seno de las empresas, no solamente es en la calle, es un complemento más. Estamos en las empresas, en las fábricas, en los comercios, en los bancos, en las administraciones públicas, en los hospitales, haciendo asambleas de trabajadores, negociando con las empresas y, cuando no, yendo a los tribunales y también saliendo a la calle. Pero no se confunda el lío con el sindicalismo. O sea, el sindicalismo se hace en las empresas y eso es una cosa, y otra cosa es la calle, que también hay que hacerla. Pero parece que cuando está un partido en el gobierno, el otro quiere rápidamente que hagamos huelgas generales. Cuando estaba Zapatero en el gobierno, el PP animaba a que, joder, con estos recortes que ha hecho Zapatero hay que salir a la calle. Yo lo he visto en debates en directos. ¿Y por qué no respondíamos con una huelga general? Dirigentes del Partido Popular aquí en Castilla y León nos invitaban a eso. Y luego al revés, también. Entonces, bueno, nosotros somos sindicatos autónomos, defendemos a los trabajadores en los centros de trabajo, en las instituciones, en los tribunales, en la calle, en todos los lados, pero no solo en la calle, sino también en los centros de trabajo, que es donde nuestro espacio natural. Hablando de movilizaciones, aunque a la vista tengamos esa gran movilización que anunciaron ustedes para el 8 de marzo, el pasado día 20 de enero hubo una en Valladolid en defensa de la sanidad pública, que ha traído bastante cola. De hecho, esta misma semana, ayer y hoy, en las Cortes de Castilla y León se ha sometido a aprobación incluso la reprobación del consejero de Sanidad. Ustedes participaron, pero sí que es cierto que hubo otros... Una figura que no existe, pero bueno. ¿Cuál, perdón? La reprobación.
Bueno, la llamada de atención, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Deja la llamada de atención, sí. Vamos, Hubo sindicatos especializados que no participaron, colectivos profesionales, y es un poco también el argumento, ¿no?, al que se acoge en este caso la Junta de Castilla y León para, bueno, quizá quitarle un poco de importancia a esa movilización que ustedes y los partidos políticos que se sumaron calificaban de histórica. ¿Por qué considera usted que existe, no sé si esa división o por lo menos si esa diferente forma de contemplar, digamos, entre los sindicatos tradicionales y esos especializados en el mundo de la sanidad? Bueno, a ver, el mundo sanitario no solo le componen médicos, hay muchos otros colectivos en torno a la sanidad, mayoritarios por cierto, pero a la manifestación que yo estuve presente, nuestro sindicato estuvo presente, había muchísimos médicos, ¿no? Que no estaba convocado o apoyado por uno de los sindicatos médicos, pues no, pero sí hubo una respuesta mayoritaria. Pero la manifestación no solo era de profesionales, que también, sino que era ciudadanos, porque la ciudadanía, de la gente de sus comarcas, de sus pueblos y de sus zonas, lo que quiere es una sanidad de calidad en las dificultades que entraña la sanidad y la educación en Castilla y León, que es una región muy amplia, no es como Madrid o como otras que está todo muy concentrado, esto está muy diseminado, tiene muchas dificultades para articular un proceso sanitario garantista y también educativo, ¿no? Y también de la dependencia. Entonces, bueno, la gente quiere eso, quiere una mejora de la sanidad porque pues, es un tema muy sensible. Entonces, en esa manifestación participaron, no sé si fue la más numerosa de la historia de Castilla y León, pero desde luego que vinieron de todos los lugares de Castilla y León, está demostrado, ¿no? Unos venían con una carga más reivindicativa de lo suyo, otros con una carga más política, en fin, eso era un mosaico de reivindicaciones en la que la nuestra también estaba ahí presente. Para nosotros hay dos problemas, uno de los profesionales, que creemos que hay necesidad de aumentar los médicos de atención primaria, fundamentalmente en las zonas rurales, porque se colapsan las urgencias, y otro es la universalidad, que ese es uno de los grandes problemas, no digo que el único, pero en el que nuestro sindicato hace mucho hincapié. En plena crisis, el gobierno de Mariano Rajoy hizo un decreto donde quedó fuera de la sanidad pública, o sea, del sistema universal, a 1 millón de personas aproximadamente. Nosotros, que somos el 5 o el 6% de todo, de lo bueno y lo malo de Castilla y León, quiere decir, o sea, de España, perdón, quiere decir que unas 50 o 60.000 personas de Castilla y León están fuera del sistema universal de la sanidad. Es decir, que tienen atención primaria, pero no tienen atención especializada, o si la tienen, porque no se le puede negar auxilio a nadie, luego se lo facturan. A inmigrantes, a jóvenes inmigrantes que se van con más de 26 años y se van fuera a buscar trabajo o a intentarlo, se quedan fuera del sistema público de la sanidad, o inmigrantes sin papeles, gente que no tiene recursos, están fuera del sistema sanitario. Y ese es un problema no solo de Castilla y León, que es quien lo tiene que aplicar, sino que es un problema del decreto del gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, la sanidad hay que revertir principalmente la universalidad de ese derecho, porque uno de los mejores elementos que teníamos en España es que la sanidad es universal para todos, aunque se han producido abusos desde otros personas de otros países que han venido, y no precisamente pobres ni inmigrantes buscando trabajo, sino de otro tipo. Pero bueno, el sistema era muy bueno, muy potente, y se ha quedado fuera 1 millón de personas, y en Castilla 50.000, y creemos que ese es un problema que hay que restituir, ¿no? Pero fíjese, en el tema de la sanidad, habla usted, yo no sé si, yo creo que en Castilla y León sí que se atiende a los inmigrantes. Sí, pero se les pasa factura. No, creo que no. Creo que no. Creo que no. No se les cobra a ellos. No sé quién lo pagará o lo asume la sanidad, tengo entendido. O eso es lo que dijo en su día el consejero, no sé si lo está haciendo. Eso no lo sabemos, pero en cualquier caso el derecho se ha cercenado por un decreto del gobierno. Perfecto, si no voy a entrar. Si por en fin, porque quieren o voluntariamente las facturas no la cobran, extraordinario, porque no tendría tampoco dónde cobrar, pero las facturas se están emitiendo a las personas que no están cubiertas por la seguridad social. Lo que yo le quería decir, no realmente, volviendo a mi pregunta anterior, ¿no cree usted realmente que la manifestación de la sanidad es el ejemplo más claro de que en muchos casos ustedes están yendo a rebufo? Esa manifestación está convocada por plataformas de ciudadanos de todas las provincias de esta comunidad, no está convocada ni por UGT ni por comisiones.
que son los sindicatos de clase y los sindicatos mayoritarios. Ustedes sí participaron, pero participaron a rebufo de esta concentración que organizaron plataformas. No requiere realmente que... No vale solo con participar, entiendo yo, para un sindicato. Si es que realmente ustedes creen que la sanidad está tan mal, que no sé si creen que está tan mal o no. Bueno, niego la mayor, quiero decir, niego la mayor. No hay negarla, pero es la realidad, no está convocada por ustedes. Luego tú valoras los televidentes, yo me explico. Nosotros estamos en la coordinación de las reuniones de las plataformas donde se decidió hacer el día 20 de enero la manifestación. Comisiones Obreras estaba presente nuestro compañero de la Comisión Ejecutiva, Ignacio Fernández, que es miembro de la Comisión Ejecutiva, que es el responsable de movimientos obreros, del movimiento sociales y cultura. Estaba en todo momento, desde que se pergeñó la manifestación del día 20, estaba él como portavoz. El manifiesto, casualmente, pero el manifiesto, el que lo ha elaborado es nuestro responsable de movimientos sociales, Ignacio Fernández, que es el que ha elaborado el manifiesto. Y ha sido uno de los que ha leído el manifiesto, uno de los 4 que ha leído el manifiesto el día de la manifestación. Por lo tanto, el grado de implicación nuestro es absoluto, porque hemos estado co-liderando con el resto de las plataformas provinciales esa manifestación. Por lo tanto, por eso digo que niego la mayor, porque hemos elaborado el manifiesto y hemos leído el manifiesto y hemos sido una parte importante de la elaboración de esas reivindicaciones. Por lo tanto, yo creo que con eso queda contestado, y eso se puede contrastar, no vale con decirlo aquí ante los medios de comunicación, bueno, ante la televisión, ante vosotros, porque es fácil, si no se dice la verdad, es fácil demostrar, pero eso es demostrable en el momento que quieras. ¿Usted cree que la sanidad, que estamos ante un grave problema sanitario en Castilla y León? Yo creo que la sanidad hay que mejorarla. Bueno, joder, yo creo que hay muy buenos profesionales. Creo que hay muy buenos profesionales. No solo los médicos, que insisto que los profesionales son todos, no nos centremos solo en los médicos, que también. Yo creo que hay buenos profesionales. Pasa que yo creo que quizá haya otras voces más autorizadas para hablar de la calidad de la sanidad posiblemente que yo, pero yo creo que es mejorable. Yo creo que el gobierno de Herrera, el consejero, debe de sentarse con sinceridad a ver dónde están los problemas y dónde se puede mejorar, y hacerlo de mejor manera de lo que se está haciendo. Porque en términos de financiación, no tengo los datos precisos, pero se está más o menos en parámetros de antes de la crisis. Quiero decir que aunque persisten algunos de los recortes y algunas de las pérdidas de derechos que antes mencionaba, económicamente no es que no se haya perdido mucho fuelle, mucho dinero, sino yo creo que no se ha actualizado en la medida que lo necesita esta comunidad, porque va habiendo nuevas reivindicaciones, nuevas necesidades, nuevas realidades que hay que atender, y yo creo que ahí el gobierno no ha estado fino. Y yo creo que, por tanto, está a tiempo de corregir. Aquí no se puede esperar a que venga otro gobierno y lo haga. Lo tiene que hacer este gobierno en estos momentos, que todavía tiene 1 año y medio por delante, y debe responder a las demandas de la ciudadanía y de los sindicatos, entre ellos el nuestro. Otro de los asuntos que a su sindicato le ha ocupado y preocupado, y sigue en ello, es ese corredor ferroviario entre Medina del Campo, Valladolid y Palencia. Parece ser que el Ministerio de Fomento habla del mes de abril como posible momento en el que quizá dé una respuesta. ¿Qué es lo que están pidiendo exactamente? Bueno, estuvimos en el Ministerio, con el Secretario General de Infraestructuras, el día 15 de enero, respaldados por una propuesta, por una PNL de las Cortes de Castilla y León, aprobada por unanimidad, pidiendo, apoyando ese proyecto que Comisiones Obreras ha presentado, que es un corredor ferroviario que va desde Medina del Campo hasta Palencia, que con una inversión en infraestructuras mínimas y una periodicidad más ajustada a las necesidades, poder hacer un corredor ferroviario que sirva también a la vez de una especie de tranvía, ¿no?, que una la ciudad, el sur con el norte, que una Valladolid con Palencia y también Medina del Campo con Valladolid. Es un proyecto muy interesante. La cuantificación técnica que nosotros hacemos de ese proyecto, con todas las inversiones, infraestructuras en Cabezón y en Valladolid, en un nuevo apeadero y en Santovenia y tal, son en torno a 15 millones de euros. Es decir, que sería ganar de forma considerable los viajeros. Ten en cuenta que, hablando de tranvía en Valladolid,
De la zona sur, de Covaresa, al centro, ese tren de cercanías tardaría 3 minutos en llegar. 3 minutos del sur aquí. O sea, es, en fin, acercar la ciudad, solo en su actuación con tranvía. Hay 20.000 personas más o menos se desplazan Valladolid y Palencia todos los días, diariamente. Son 18.000 y pico, casi 19.000. Solo 700 van en tren. El resto o en autobús o en coches particulares. Nuestro proyecto, creemos que elevaría prácticamente a 8.000 o a 9.000 personas por economía, un estudio que se ha hecho el sindicato también sobre eso, que por economía y por horarios vendría a ser 8.000 o 9.000 personas las que cogerían ese cercanías. Parece ser que ahora mismo, vamos, lo que dice en estos momentos el Ministerio es que, o justifica que no está cerrada la puerta, que está abierta. Lo han dejado de momento. Sí, que solo hay 700, claro, para que nos hagamos una idea. Palencia-Valladolid, salen de Palencia-Valladolid 4 trenes entre las 8 y las 9 de la mañana. No sé si exactamente de las 8 menos 10 a las 9 y 10, pero para hacernos una idea. Y luego no salen otros trenes en 4 horas. El apeadero de la universidad para las 11 de la mañana. Claro, las clases empiezan a las 9, a las 8 de la mañana. Entonces, estableciendo unos horarios, unas frecuencias de media hora o una hora en los momentos punta o en momentos de necesidad, nosotros creemos que habría un aumento importante de viajeros y, por lo tanto, habría, en fin, un beneficio importante para las carreteras, habría menos contaminación, menos desgaste, menos riesgo. Y el ferrocarril tendría mucha más utilidad, además de convertir, como digo, en tranvía en la parte de Valladolid y en la parte de Palencia, que también planteamos un apeadero en la zona sur. Por lo tanto, es un proyecto muy interesante, con un coste mínimo y que vendría a resolver un problema importante de esta comunidad, que es que no tenemos un sistema de cercanías, y eso sería para unas 400.000 personas el área de influencia de eso. Por lo tanto, y nosotros en esa estimación de unos 10.000 o 8.000, seguramente lo hacemos en una previsión más bien corta, ¿no? Pero bueno, para no, en fin, decir números al aire y brindis al sol, creemos que eso sería en un periodo de un año, año y medio, entrarían a ese proceso. Eso cuenta con el apoyo unánime de toda la sociedad de Castilla y León, de todos los partidos, de todos los ayuntamientos, y ahora vamos a prever un acto, posiblemente antes de la Semana Santa, de apoyo y de refuerzo de ese tema, porque el Ministerio nos ha citado de nuevo a mediados del mes de abril, y dijeron que iban a estudiar algunas de las propuestas. Si eso sale, reforzaremos el sistema de cercanías. Tenemos otros proyectos también para León y para otros lados sobre un sistema de cercanías que no hay en nuestra comunidad y que es necesario, ¿no? Una red express regional, al menos también de 2 horas, en ambas direcciones, en fin, que es que hay que potenciar el transporte público. Es verdad que no hay demanda en algunos casos, pero porque las frecuencias son tan malas que es imposible asistir. Ahí iba yo, pero realmente usted cree que hay una demanda social, que la gente pide usted lo que está planteando es unas cercanías con Palencia, y si no lo he entendido mal, que sea tranviaria en Valladolid y tranviaria en Palencia. Hombre, para alguien que viene de León como yo, donde hubo un proyecto frustrado de tranvía con la línea de Feve que ya estaba hecha y que ahí sigue todavía creando una brecha en la ciudad, perdóneme que le ponga en cuarentena. Y segundo, y le digo más, ¿realmente usted cree que el Ministerio de Fomento va a invertir 15 millones de euros cuando estamos hablando de que no se acaba la A60, de que no se acaba la A11, de que se suprime el soterramiento de Valladolid, de que se suprime el soterramiento de Palencia? ¿Realmente cree que el Ministerio de Fomento va a invertir 15 millones de euros en una línea donde a la vista está? Claro, es que no vale que usted diga, no, es que esos son los 700 porque la gente va por la autovía. Claro, es que hay una autovía que tardas 20 minutos en llegar a Palencia. Es que hay líneas de AVE que tardas 10 minutos en llegar a Palencia. Es que, ¿para qué es necesaria? Yo le pregunto, ¿para qué es necesaria esa línea? ¿Para qué es necesario gastarse esos 15 millones? Para la mayoría de los trabajadores que van y vienen, sobre todo, porque los que se mueven, aparte de algún ejecutivo, son trabajadores que van y vienen, y que como no coinciden los horarios de sus trenes
con los de su trabajo, tienen que hacerse su viaje particular. Por lo tanto, eso beneficiaría a la mayoría de la sociedad, a la mayoría de las personas a las que se desplazan, que son estudiantes y trabajadores. 15 millones de euros que nosotros no planteamos que sea una inversión de una vez por todas. Esto se puede secuenciar, se puede empezar aumentando la frecuencia de los que hay. En fin, yo creo que tiene el apoyo unánime de todos los grupos políticos, de todos los ayuntamientos, de todo el mundo. No hay nadie, la primera vez que oigo ponerlo en duda. Bueno, oye, esto es una sociedad, cada uno pone en duda. ¿Por qué es? Eso comparado con las grandes... Yo pongo en duda esos 15 millones y lo enfrento a otras infraestructuras que yo sí veo vitales para esta comunidad y para esta ciudad de Valladolid, que no se hacen. Y ahí está el tramo de la 11 de Valladolid, o si quiere hablamos de la 60 también, o si quiere hablamos del soterramiento suprimido. No le hablo de más. Con 3 kilómetros de autovía se paga prácticamente este proyecto que beneficia a 400.000. Yo no digo que no se haga la autovía, que eso se tiene que cumplir, pero nosotros lo que tratamos es de que para nuestra comunidad, para nuestras necesidades, el Ministerio invierta. Y no planteemos, ponga usted 15 millones para una cuestión inmediata que afecta a 12 personas que van y vienen al día, no, es que tiene una potencialidad importante de 20.000 personas que van y vienen en coche, de las cuales 18.000, y que creemos que con una frecuencia horaria se vería beneficiado. Eso es una evolución rapidísima a precio de ganga, por decir una manera, porque cualquier infraestructura en estos momentos, cualquier kilómetro de autovía que se pueda hacer en otras partes de España, incluso de Castilla y León, seguramente que estarían mejor empleadas aquí, pero nosotros no decimos quite esto y haga esto, sino Ministerio, nuestra comunidad tiene un déficit en infraestructuras, tiene un problema de cercanías, las competencias son suyas, que no del Gobierno de Castilla y León, porque si no lo estábamos pidiendo aquí, invierta en Castilla y León en una necesidad. Y además tiene la opción de tranvía, que es muy importante, hace esa función también en Valladolid y en Palencia, que no es menor, que no está cuantificado dentro de esos 20.000, pero que nos llevaríamos una sorpresa, porque en la zona sur de Valladolid vive mucha gente, que se haría una especie también de estación intermodal, y que si eso es así, sería el elemento para seguir hablando de una red de cercanías en ciudades como León, posiblemente de Burgos, y una red regional express que una a las ciudades en frecuencias, insisto, de 2 horas necesarias. ¿Pero usted realmente cree que Castilla y León necesita una red de cercanías? Esto no es Madrid. Yo creo que sí. Andrés, yo creo que perdóneme. Sí. ¿Por qué no va a necesitar una red? Yo creo que lo necesita, ¿cómo no lo va a necesitar? Hasta que han planteado usted... Solo es para las grandes ciudades, solo es para... Porque nosotros no vamos a tener ese tranvía que hablamos de León. O esta red de cercanías de Valladolid. Le acabo de poner el ejemplo del tranvía. El tranvía de León está anulado. No hable de tranvía de León porque no hay tranvía en León. La función del tranvía, no estoy diciendo tranvía. Pero quiero decir, si se anuló por una no estoy diciendo hágase un tranvía, no, sino que haría la función de un tranvía que une el sur con el norte y con las universidades, que es un tren, no es un tranvía tradicional. ¿No hay un buen servicio de Covaresa al centro de la ciudad, de autobús, de Aguasa, por ejemplo? Sí, eso supone unos 15 minutos o 20 minutos, siendo generoso, y un día por la mañana sin atasco. Y estamos hablando de 3 minutos. Pero insisto que no es un tranvía, es una función de tranvía para Valladolid, y había proyectos de cercanías también para León, que nosotros estamos defendiendo eso y estamos elaborando nuestro proyecto técnico, por lo tanto no me voy a extender en ello porque está inacabado. Pero Valladolid y León podría tener ese proyecto de cercanías y esa función también de cercanías, digo también, de tranvía. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Así. A Felipe sé que le acabo de romper los esquemas porque él quería seguir, estaba en todo lo alto. Nos hemos quedado sin tiempo, se nos quedan muchas cosas en el tintero, con lo cual me queda decirle a Vicente Andrés que tiene que pasar por aquí otro día. Cuando queráis. Pues tenemos que seguir charlando. Le agradecemos muchísimo al secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, a Vicente Andrés, que se nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Seguiremos seguro que en otro encuentro charlando. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. Felipe Ramos, Luis Huerga, gracias a los Buenas dos. Noches. Tranquilo, que le traemos otro día, de verdad. No hay problema. Hablamos de temas laborales. Y hablamos de muchas más cosas. Hablamos de planes industriales, de planes para la orientación, del diálogo social. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero. De la desigualdad territorial.
Espera, ¿empezamos otra vez la quinta esquina? Cuando queráis, Se nos ha terminado el tiempo, les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado y como siempre, aunque hoy no me he traído el mundo, pero ya saben que siempre les recomiendo que se acerquen cada día a las páginas del Mundo Diario de Valladolid, que escuchen a nuestros compañeros en el 102.8 de FM, en esa frecuencia que tienen en Valladolid nuestros compañeros de Radio Castilla y León, y que por supuesto nos sigan aquí en la 8 Valladolid. Hasta la semana que viene, que volveremos con una nueva entrega de La Quinta Esquina. Gracias.